cambiar de tema, tenemos que hablar de un fallo judicial que insta a modificar la composición de la Cámara de Diputados. Aquí está con nosotros la diputada Carla Carrizo, ella es diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires y tiene un proyecto al respecto. Bienvenida, diputada. Y Paz Rodríguez Niel, bienvenida, Paz. Muchas gracias. En primer lugar, antes de ir al proyecto de la diputada, vamos a conocer el fallo. Sí, es un fallo de la Cámara Nacional Electoral, que es el tribunal más importante en materia electoral, que lo que dice es que el Congreso debería modificar su composición actual para respetar la proporción que tiene que haber entre las provincias en la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Sabemos que en el caso del Senado hay 3 senadores por cada provincia, sin importar si son provincias grandes, chicas, con más o menos habitantes. Sin importar la población, claro. Ahora, en lo que hace a diputados, la cantidad de diputados que tiene cada provincia está vinculada con su número de habitantes, con la población. Entonces, hoy en día, ¿cómo está conformada la Cámara de Diputados? Tiene 257 diputados y lo que le corresponde a cada una de las provincias está vinculado con la población que tenían hace 30 años, en el último censo que tomó en cuenta el Congreso, que fue el censo del 80. 1980. O sea, nunca se actualizó. Nunca se actualizó, a pesar, y por esto dice la Cámara Electoral, que hay que ajustar la representación, a pesar de que después de entonces hubo 3 censos más y que la Constitución dice específicamente que se va a ajustar de acuerdo con los censos. Ahora, primera pregunta, ¿recién ahora se dio cuenta la Cámara Electoral? Bueno, la Cámara Electoral falla, 1980. La Cámara Electoral resuelve un caso concreto. Vos viste que nuestra justicia no decide en abstracto. Entonces, ¿qué es lo que pasó en este caso? Hubo un planteo de un ciudadano de Córdoba que dice, señores, mi voto vale menos que el de un hombre de Tierra del Fuego, por ejemplo. Porque es una de las provincias donde creció la población también, ¿no? Porque está sobrerepresentada. Porque esto tiene 2 caras. Acá hay 5 provincias que están subrepresentadas. Básicamente el gran problema es la provincia de Buenos Aires, que si tuviera los representantes que le corresponden de acuerdo con el último censo, debería tener 30 diputados más. O 27 de acuerdo con cómo se haga el cálculo. Pero digo, estamos hablando de una proporción muy grande. Pensá que 30 diputados sobre 257 que tenemos hoy es muy alto. Después también están Córdoba, que son 6, los demás que debería tener. Digo, algunas provincias más. Estas provincias están subrepresentadas. Claro, que están, y a estas provincias se refiere puntualmente el fallo de la Cámara. La Cámara no dice cómo se resuelve este problema. No dice, entonces, aumentemos la cantidad de legisladores que tienen las provincias subrepresentadas. Claro, porque entonces ahí uno piensa, bueno, entonces hay que aumentar la cantidad de diputados del total de la Cámara de Diputados. ¿Cómo se haría esto? ¿Cuál es el proyecto que presenta la diputada? Bueno, efectivamente, primero celebrar el fallo de la Cámara, pero ¿por qué celebrarlo? Porque efectivamente el Congreso hoy nos representa bien a los argentinos. No es verdad que el presidente podemos decir que representa, la institución presidencial representa 40 millones, como quería decir la expresidenta. La Cámara de Diputados no, representa 23 millones, que era la población en el censo de 1980, y los representa mal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay provincias que tienen más diputados de los que deberían tener y hay provincias que tienen menos diputados. Entonces, ¿por qué es interesante la Cámara? Porque pone luz en cómo representa el Congreso que tenemos hoy, la Cámara de Diputados. Y lo cierto es que representa mal. Entonces, pero tranquilidad para los ciudadanos. Este fallo no significa que necesariamente tengamos que aumentar. Hay 2 modos de resolver. A ver, ¿cuáles serían? El tema no es... El tema es que los diputados han incumplido durante 30 años el mandato constitucional, que dice todas las provincias tienen que tener un equilibrio. La cantidad de diputados tiene que ver con la cantidad de votantes. Si no es verdad que el voto de un porteño, el voto de un cordobés o de un mendocino vale a veces hasta 7 veces menos que el voto de un fueguino. Y eso no es justo porque viola la Constitución. Ahora, ¿cómo podemos resolverlo? El problema es la ley Vignone del proceso, que le da a provincias, a 12 provincias pequeñas, 5 diputados cuando algunas tendrían que tener 1 o 2. Entonces, y esa es una gran desproporción. Porque ahí se da un mínimo para ciertas provincias. Por un lado tenés un piso, claro. Exacto. Entonces, la primera buena noticia para la ciudadanía. El fallo de la Cámara dice, nosotros podemos modificar esa ley. No hace falta aumentar la cantidad, porque nosotros podemos decir el piso, digamos, elevamos el cálculo. Si ahora es un diputado cada 161.000 habitantes
un diputado cada 230.000, que es el 40%, 43% más de población. Ahora, tenemos que cambiar redistribuir la relación. Hmm. ¿Para qué? Para que todos los argentinos sientan que su voto vale igual. Porque hoy lo que tenemos, y esto los politólogos, los alumnos sabrán, Argentina configura un caso de un federalismo absolutamente distorsivo, donde las provincias chicas tienen mucho poder en el Senado y está bien, pero tienen un poder desmedido en diputados. Necesitamos un equilibrio. El Congreso debe representar bien. Así que primera cuestión, ahora, modificando la ley, cambiando el cálculo... Pregunto, ¿por qué está bien que tengan el mismo poder en el Senado que cualquier otra provincia y no así en diputados? Bueno, en general en los países federales es así. Las democracias federales del mundo son poquitas, pero afectan a millones de personas. Claro. Estados Unidos, Brasil, Alemania, Australia, Canadá. Y los senados, en general, es un ámbito donde todas las provincias o estados tienen, digamos, la misma cantidad. Pero la Cámara de Diputados, no, representamos todos, somos primeros representantes de la nación. ¿Cuál es el efecto negativo de esta desigualdad? Provincializamos la política nacional y en el Congreso se debate política nacional porque para eso cada provincia tiene sus propias representaciones. Sí. Entonces hay que ir a un equilibrio, porque hoy los diputados representamos mal, y eso afecta ¿qué cosa? Las leyes que elegimos. Bueno, esto se vio en la votación de legalización del aborto, por ejemplo. Ley, exactamente. Pero Carla, por la legalización del vos aborto. decías, hay una distorsión que es la ley Viñone, y efectivamente Sí, sí. la ley Viñone establece dos cosas. Por un lado, le agrega a lo que le corresponde proporcionalmente 3 diputados más a cada provincia. Entonces, suma 3 la provincia de Buenos Aires, que tiene 70, pero también suma 3 Tierra del Fuego, que tendría que tener 1. Exacto. Suman exactamente lo mismo. Claro, pero en proporción está cuadruplicando la representación en un caso. Eso por un lado. Y además, como un plus, establece que ninguna provincia puede tener menos de 5 diputados. O sea, ahí está el famoso piso. Y así Ahí es como está la Tierra del Fuego distorsión. vas a tener 5, de Claro. lo que le correspondería 1. Eso es una decisión política Exacto. que veremos, y la Cámara no habla de ese tema, habla solamente de que debe ajustarse al último censo. Esto no pasa por el censo, esto es una decisión política, es una ley sancionada por el Congreso a posteriori de ese censo, pero que dispone esto. Pero hay otra cuestión, y es justamente el distrito suyo, que yo no vi en su ley que esto estuviera incluido en el proyecto modificarlo. La Ciudad de Buenos Aires también Tiene está tres más. subrepresentada. ¿Tiene Sí. 3 más? Tiene 3 más. Sí, Digamos, bien. si hacemos ese cálculo de un voto, un ciudadano, digamos, ¿no? En cantidad de la población. Sí, en realidad. Hoy en realidad, Viñone, ¿cómo ¿no? es? Sin Viñone debería tener 18 y tiene 25. Sí. ¿Por qué? Porque si Justamente tiene 3 porque más. antes tenía en proporción una cantidad de pobladores mucho más grande. Cuando fueron creciendo el resto de las provincias, ¿entendés? Porque sigue estando atado Sí. a los que le correspondía en el año 80. Ah, está bien, claro. Entonces, la Ciudad de Buenos Aires es el caso de la ciudad más sobrerepresentada. Es segunda en cantidad de diputados y cuarta en población. O sea que acá hay un problema de la capital federal que está sobrerepresentada. Claro, está bien. Y le pregunto puntualmente esto a usted, porque usted es representante sí, justamente de la exacto. capital, y no vi que su proyecto incluyera disminuir la cantidad de legisladores de la Sí. ciudad. Primero, nuestro proyecto trata de... Porque no es tan fácil tener un equilibrio en la representación. Y primero necesitamos resolver este problema. Cuando presentamos el proyecto, la idea era debatirlo. Y había 3 proyectos. El nuestro, el de Stolbizer y el de Breckman. Sí. El de Breckman aumentaba 71 diputados, lo cual es una barbaridad. Porque no necesariamente necesitamos aumentar sin tener un equilibrio, digamos. O sea, se puede lograr el equilibrio sin aumentar el de el cuerpo Stolbizer total. decía a 0. Anulemos la ley Viñone, entonces uno a Tierra del Fuego, pero también ahí se quedan sin representación las minorías. O sea, no es tan simple, tenés que encontrar un equilibrio, porque hay otros principios constitucionales. Si es solamente uno, digamos, no hay el sistema nuestro no es uninominal como en otros países. Sí, Entonces, claro, pero también es cierto que el Senado representa a las provincias y que la Cámara de Diputados representa Entonces, al pueblo. Nuestro con lo cual bien proyecto que podría. encontraba vinculaba 3 objetivos. Primero, tener un equilibrio en la representación proporcional para que no tengamos provincias donde obviamente la minoría no está representada. Y es importante eso también, porque si no tenemos un sesgo de partidos mayoritarios en el Congreso y representamos a la nación, también mayoría-minoría. Entonces nosotros nos daba un número de 33 diputados. Sí. El piso era nadie pierde nada, digamos, salvo o a lo sumo un diputado de los 5 que Nadie sobra, pierde uno. nada de lo que tiene actualmente. Claro, digamos, la idea era, pierden poco, se garantiza la representación de minorías y damos a todos un poquito. Claro. Pero los 33 diputados, que a mí me parece interesante. Ahora, hay 2 cosas importantes. Esto no debe ser un costo. Digamos, esta idea de que Pero, perdón, antes de seguir avanzando, Sí. porque vos decís, nadie pierde nada porque estás respetando Viñone. Ahora,
No, nos Eso respetábamos Viñones, digamos, hacíamos una redistribución, anulábamos esa ley. está bien, pero hacíamos- digo, sí. los que no pierden son los que tienen ese piso que se les garantizó en aquel Sí, sí, momento. sí, sí. Ahora bien, la única provincia que por el censo Sí. que se aplica, al no ser el censo actual y ser un censo viejo el que se está usando, es el único distrito es la ciudad de Buenos Aires. En realidad, si nos acomodáramos al censo, tal como dice la Constitución, Sí. más allá de con o sin Ley Viñones, no importa. La única provincia el único distrito que debería reducir su representación es la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué esto no hacerlo? Si implicaría ajustarse ¿Es al la censo. única que es un tendría que reducir? Claro, no, no que es la tiene de única, más, no. no, Son que tiene 12. de más por el no, hay censo. 12 provincias que tienen. Sí, pero hay una. Pero te tengo que decir, acá tenés que tener dos principios. Sí. Uno es. Digamos, además es un punto de partida, digamos, no era un punto de llegada, era un punto en el que nosotros, digamos, combinábamos dos cuestiones. Primero, ninguna provincia va a dejar tan fácil el poder, de modo que Bueno, porque ahí era un punto de acaba decir negociación una mostrar que había una frase que es importante, Claro. porque de eso se trata, en realidad, se eh, trata de poder. No, ¿por qué nunca de se poder hizo llegar a esto? un Porque hay criterio dos de equidad, situaciones porque genera un antipáticas. conflicto político. Por un lado Exactamente. es la situación antipática de Exacto. incrementar el número de diputados Sí. con el costo que tiene, los costos políticos Sí, y sí, demás. sí. Y la otra opción es una solución políticamente muy complicada, que es decirle, bueno, si no aumentamos, tenemos que reducir los que les sobran. Exacto. O aumentamos Claro. a los que les faltan, O o reducimos a los Exacto. que les O sea, sobran. la idea del Y obviamente pro- los que les sobran Sí. no consideran que les sobran Porque y ahí no tienen quieren de que- ninguna manera Exacto. reducir a su Exactamente, representación. reducir La idea del representación y proyecto poder, fue ¿no? generar una discusión donde se tuvieran en cuenta estas dos cuestiones. No es solamente una cuestión de población, cuantos más, sino un equilibrio en la representación. Un punto de partida para la negociación donde se conseguía un juego de suma positiva. Pero lo que a mí me parece interesante es, no hace falta gastar más. Hoy el Congreso anualmente tiene un presupuesto de 13.000 millones. Pongamos que encontremos que hay un punto político para tener equilibrio de aumentar un par. No hace falta tener más plata. Con ese presupuesto alcanza, porque hoy la distribución presupuestaria del Congreso está mal. No es que no tenemos plata, está mal distribuida. El 80% de eso Pero, perdón, va a la administración una cosa, pública, no. o sea, a la administración del Esa- Congreso. esa plata y el 20% distribuida- solamente a la representación política. Pero es decir, diputada, 257 son los diputados hoy. Exactamente. En la nueva representación, ¿serían 257 también? no, por eso digo, Bueno, no entonces, necesariamente. más plata necesitamos no seguro. necesariamente, no, porque. ¿Y pero vos- cómo entonces con la misma plata le estamos pagando a más diputados? No, ¿Cómo sí, hacemos? porque está mal usada la plata del Congreso. El 80% del presupuesto va a la administración del Congreso como organización, pero no a la representación. Y solo con el 20% de ese total del presupuesto se utiliza para los diputados. Se utiliza el Ah, los sueldos de los 20% diputados. los asesores. Sí, Eso- sí, que son lo que es muchísimos. interesante es que pongamos en escena cómo el Congreso representa, si representa bien, que nos animamos a dar esa discusión. Pero dos cuestiones importantes. No necesariamente la solución tiene que ser aumentar. Podemos poner a punto la ley Vignone, que es lo que está de más. Y la segunda, si tenemos Sí, que y la aumentar para... sobrerepresentación de censo, claro, ¿no? Que sería el caso de la Ciudad de exacto. Buenos Aires, y además. si tenemos que aumentar para equilibrar un punto de equilibrio entre Sí. todas las provincias, no hace falta más presupuesto. Esto es lo que la ciudadanía tiene que saber. Así que me parece celebrar el debate porque, sobre todo diputados, me parece que Que se ha el debate hay que instalado en la darlo, sociedad no hay lugar a duda. y poder mirarlo y poder ir a esa pregunta de cómo representan los diputados y cuántos votos y cuánto peso tiene cada ciudadano en la provincia. Eso me parece interesante como, bueno, a 34 años de democracia. Totalmente. Muchísimas gracias, A diputada. ustedes. Gracias, Paz. La seguimos en un ratito. Vamos a ir a una pequeña pausa en Café de la Tarde. Ya venimos.